un Jcooker coreano explicó por qué lo de Jungkook, recogiendo las partes especiales de la carne para Jimin, es tan importante para los coreanos y por qué no pueden dejar de hablar de ello. La razón por la que los fans, en particular, están perdiendo la cabeza por esto es porque, para los coreanos, incluso nuestro saludo estándar es ¿has comido? La frase que usamos mucho más a menudo que hola o hello es ¿comiste? Somos un pueblo que valora la comida y el arroz por encima de absolutamente todo, y hasta dicen que, cuando se trata de cortes especiales de carne, no existen ni padres ni hermanos, lol. Pero que alguien recoja todos esos cortes especiales y los aparte solo para facilitar que la otra persona coma, en la mente de los coreanos eso se traduce casi como «wow, debe quererlo muchísimo». Esto es amor verdadero, son prácticamente una pareja casada. Eso es lo que sale automáticamente de nuestras bocas. Han pasado ya 2 días, pero cada vez que lo veo, sigo volviéndome loco. Y es que, de verdad, para mucha gente de fuera esto puede parecer solo comida o solo un gesto pequeño, pero dentro del contexto coreano no se siente así en absoluto. No se percibe como una acción cualquiera hecha sin pensar, ni como un movimiento automático en la mesa, ni como algo que pasaría desapercibido. Al contrario, es de esos detalles que, por muy simples que se vean desde afuera, para un coreano vienen cargados de cuidado, de atención, de cariño y de una intención muy concreta hacia la otra persona. Porque no estamos hablando simplemente de agarrar un pedazo de carne al azar. Estamos hablando de que Jungkook fue recogiendo precisamente las partes especiales, las mejores, las que normalmente todos quieren, y las fue apartando para Jimin, como asegurándose de que él las tuviera, de que le fuera más fácil comer y de que recibiera lo mejor sin siquiera tener que buscarlo él mismo. Y ahí es donde a muchísimos coreanos se les funde el cerebro, porque ese tipo de gesto no se ve como algo neutro, se ve como una muestra clarísima de afecto. La comida en Corea no es un tema pequeño, no es simplemente sentarse, comer y ya. Hay un componente emocional, social y hasta afectivo muy fuerte alrededor de compartir comida, de servirle a otra persona, de preocuparte por si ya comió, por si está comiendo bien, por si tiene lo mejor del plato o por si está cómodo. Por eso la frase «comiste» pesa tanto culturalmente, porque no es solo una pregunta literal sobre comida. Muchas veces también es una manera de preguntar «¿cómo estás?», si estás bien, si te estás cuidando, si has pasado bien el día. Entonces, cuando dentro de esa cultura ves a alguien separar con tanta naturalidad y tanta atención los mejores trozos de carne para otra persona, no lo procesas como una tontería. Lo procesas como algo muy íntimo, muy considerado, muy lleno de mimo, porque implica estar pendiente del otro, incluso en un momento tan cotidiano como una comida. Y encima, estamos hablando de cortes especiales de carne, que no son cualquier cosa. Son esas partes que justamente llaman la atención, las que la gente suele querer, las que en una parrillada o en una comida así tienen su valor dentro de la mesa. Entonces, que Jungkook no solo los identificara, sino que además los fuera reuniendo y apartando para Jimin, es lo que hace que tantos coreanos estén diciendo, básicamente, perdón, pero esto ya no se puede interpretar como un gesto cualquiera. Porque existe ese chiste tan coreano de que cuando se trata de comida rica o de cortes especiales, ahí no existen padres, hermanos ni nada. Como diciendo que la comida buena es sagrada y que nadie la suelta tan fácilmente. Y justamente por eso el hecho de entregársela a otra persona, de reservarla para esa persona, de priorizarla así, se vuelve todavía más significativo. Es como, entre todo lo bueno de la mesa, yo quiero que esto sea para ti.
Y ahí es donde entra la parte por la que los coreanos no pueden dejar de hablar de esto, porque en sus cabezas ese gesto se traduce casi automáticamente en una idea de cariño enorme. No necesariamente en el sentido de que absolutamente todo tenga que ser romántico sí o sí, sino en el sentido de que es un nivel de atención y de cuidado que no pasa desapercibido. Es el tipo de cosa que hace que la reacción salga sola. ¡Wow! Debe quererlo muchísimo. ¡Wow! Lo está cuidando demasiado. ¡Wow! Esto se siente como una pareja casada. Porque sí, suena exagerado, pero literalmente esa es la clase de reacción que provoca un gesto así, dentro de ese contexto cultural. No porque estén inventando algo de la nada, sino porque lo que se está viendo toca una fibra muy específica de cómo se entiende el cariño a través de la comida y del acto de servir al otro. Y lo más fuerte es que no fue un gesto hecho para llamar la atención, ni una gran demostración pública armada para que todos la comentaran. Fue precisamente lo contrario, algo pequeño, natural, casi doméstico, de esos actos que parecen salir por pura costumbre, por esa familiaridad que ya tienes con la otra persona, por saber qué le gusta, por querer dárselo sin pensarlo demasiado. Y muchas veces son justamente esos gestos pequeños los que terminan volviendo loca a la gente, porque se sienten más genuinos, más íntimos, más reveladores que cualquier cosa grande o espectacular. No es un momento armado, no es una frase impactante, no es una escena gigantesca. Es Jungkook ocupándose de apartarle a Jimin las mejores partes de la carne para que él coma cómodo. Y eso, visto desde una sensibilidad coreana, pega durísimo. Por eso el Jcooker coreano decía que han pasado ya 2 días y aún así sigue volviéndose loco cada vez que lo ve, porque ese momento no se queda en ¡ay, qué tierno! Y ya. Se queda rondando en la cabeza porque mientras más lo miras, más consciente te haces de lo que implica dentro de esa cultura. Más piensas en lo mucho que significa la comida, en lo importante que es cuidar a alguien a través de ella, en lo poco casual que se siente separar lo mejor del plato para otra persona y en lo increíblemente natural que Jungkook hizo todo eso con Jimin. Y claro, al final, la conclusión a la que llegan muchísimos es siempre la misma. No importa cuántas veces lo vean, no importa que ya hayan pasado días, ese gesto sigue sintiéndose como una locura, sigue teniendo una carga enorme y sigue haciendo que la gente repita una y otra vez lo mismo. Esto es demasiado, esto es de una ternura absurda, y sí. Para un coreano esto se siente como el tipo de detalle que automáticamente te hace pensar en amor, en cuidado real y en una conexión que ya parece de matrimonio. Me gusta que, a diferencia de otros ships, nosotros no tenemos que andar inventando teorías sobre las acciones de Jikook ni intentando cambiar su cultura, porque son los mismos coreanos quienes confirman que Jungkook y Jimin son como una pareja. Con ellos no puedes decir, ay no, es que no saben de la cultura coreana, porque literalmente son coreanos. Siempre los haters y los antis del Jikook dicen que toda acción de Jikook es porque son amigos. Incluso dicen que en Corea su cultura entre amigos es comportarse así. Pero luego llegan los verdaderos coreanos a desmentir aquello y a afirmar que Jungkook y Jimin se comportan como pareja, que sus acciones son de pareja y no de amigos. Y claramente los haters no lo soportan. Todo su empeño por minimizar al Jikook queda perdido, así que son tan lamentables que al final el karma les llega. Y claramente para ellos, el Jikook es más real que cualquier otro ship. Y es que, sinceramente, eso es de las cosas más satisfactorias de ver, porque cambia por completo la conversación.
No es lo mismo que un fandom se pase horas intentando justificar con teorías rebuscadas por qué cierta mirada significa algo, por qué cierta interacción seguramente quiso decir esto, o por qué hay que reinterpretar absolutamente todo para que encaje con lo que quieren creer. A que directamente sean los propios coreanos los que miren una escena de Jimin y Jungkook y reaccionen como reaccionarían frente a una pareja. Ahí ya no estamos hablando de fans forzando absolutamente todo, ni de gente retorciendo situaciones para que encajen en una narrativa inventada, sino de algo mucho más fuerte. Personas que entienden el idioma, los gestos, la manera en que se expresa el afecto en Corea, el peso que tienen ciertas acciones y lo que transmiten determinadas dinámicas. Y aún así, o mejor dicho, precisamente por eso, terminan diciendo que lo de Jikook no se siente como simples amigos. Y a mí eso me encanta porque deja muchísima gente sin argumentos, porque siempre pasa lo mismo. Cada vez que Jimin y Jungkook hacen algo que se siente demasiado íntimo, demasiado tierno, demasiado especial o demasiado cargado de ese cariño tan suyo, salen los haters a repetir el mismo discurso de siempre. Que si eso es normal entre amigos en Corea, que si ustedes no entienden la cultura coreana, que si están exagerando algo que no tiene importancia. Que si solo se comportan como hermanos o mejores amigos. Y durante años han querido vender la idea de que cualquier gesto de Jikook se puede reducir a amistad, a fanservice, a costumbre o a una supuesta normalidad cultural que según ellos lo explica todo. Pero entonces aparecen coreanos reales, personas que literalmente pertenecen a esa cultura que tanto usan para invalidar al fandom, y son ellos mismos quienes terminan desmintiendo ese discurso. Son ellos los que dicen que no todo eso entra en lo normal, entre amigos, que no todas esas acciones se sienten amistosas, que hay cosas en la manera en la que Jungkook y Jimin se tratan que sí se perciben como acciones de pareja. Y ahí es donde todo se vuelve tan bueno, porque el discurso de los haters se cae por su propio peso. ¿Cómo vas a decirle a un coreano que no entiende la cultura coreana? ¿Cómo vas a salir con el argumento de ustedes están cambiando el significado de las cosas, cuando quienes están señalando lo especial de esas acciones son personas que crecieron dentro de ese contexto, que entienden mejor que nadie cómo se ven ciertos gestos y qué impresión generan? No pueden. Literalmente no pueden. Y por eso se desesperan tanto cada vez que pasa, porque no saben cómo contradecirlo sin terminar haciendo el ridículo. Durante tanto tiempo usaron la cultura coreana como escudo para minimizar a Jikook, como si esa fuera la carta definitiva para apagar cualquier interpretación del fandom, pero luego la propia gente coreana llega y les desmonta el discurso en la cara, y eso les rompe completamente la narrativa.